Gloria al nombre de Cristo. Amén. A Dios sea todo honor, toda gloria y toda exaltación, todo reconocimiento. A Cristo Jesús sea la alabanza y la adoración. Gloria al nombre de Cristo. Bien, amados, vamos a tomar la palabra ahí en el Evangelio de Juan. Gloria al nombre de Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 5. Gloria al nombre del Señor. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Dice esta versión. Aleluya. Respondió Jesús: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Estamos tratando el tema el por qué el nuevo nacimiento. Y llegamos aquí a una necesidad que tenía Nicodemo, uno de los grandes maestros de la ley en aquel tiempo de Jesús. Este personaje, que era todo un maestro y también todo un jerarca, todo un acautelado, un hombre rico. Y este hombre tenía un problema el cual la gran mayoría de la humanidad lo tiene. En el caso mío, yo tenía este problema. Y se entabla una conversación con el maestro, a tal punto en que el maestro lo fue llevando con mucho amor, con mucha paciencia, para poderlo confrontar y hacerle entender la necesidad urgente de una estrecha relación con Dios, de una vivencia para Dios, porque según la ley, el pueblo judío le había agregado a la ley, a la palabra de Dios, un sinnúmero de mandamientos humanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y este hombre quería agradar a Dios, sintió la necesidad de agradar a Dios, pero no sabía el cómo agradar a Dios. Entonces, damos inicio a esta parte de la Escritura. Es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, por eso cristiano no es cualquiera. Cristiano significa morir para el mundo y nacer para Dios. Cristiano no es
el que pertenezca a un grupo determinado. Triste y lamentablemente, hoy día, cual el tiempo de los apóstoles que se habían levantado un sinnúmero, una determinada cantidad de doctrinas, de grupos religiosos, y se les tiene ahí en las portadas de las entradas de esos templos el título cristiana. El solo hecho de llamarse iglesia cristiana, ya con eso creen que están siendo cristianos. No es cristiano por pertenecer a una denominación, a un grupo X o Y. No es cristiano por ser un predicador, por ser un pastor, un evangelista o un maestro de las Escrituras. Ser cristiano significa mucho más allá. Alabado sea el nombre de Cristo. El ser cristiano se debe de haber nacido de nuevo, haber tenido un encuentro personal, Dios con esa vida, no nosotros con Dios, porque nunca, y que valga la pena decir esto, nunca nosotros buscamos a Dios con el deseo de agradarle. Fue Dios quien nos buscó y nos encontró para que nosotros le agradásemos a Él y fuésemos bendecidos por Él. Cuando nacemos de nuevo por medio de Jesucristo y le entregamos nuestras vidas rendidas en perfecta obediencia, es cuando nacemos del agua y del Espíritu. Es cuando en realidad se es cristiano. Alabado sea el nombre de Cristo. Según este pasaje que hemos tomado, el agua es el símbolo de limpieza. El agua, que es la palabra, es la que nos limpia de toda contaminación, de toda inmundicia, de toda suciedad. El agua es la que da limpieza a nuestras vidas. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, cuando le amamos con todo nuestro ser, inmediatamente todos nuestros pecados pasados son perdonados y olvidados. Ahí es donde se cumple que la palabra nos limpia, porque Cristo Jesús es la palabra viviente. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Jesús. El Espíritu es el símbolo del poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando recibimos de verdad a Cristo en nuestros corazones, Cristo entró en nuestras vidas, nos limpió de todos nuestros pecados, nos hizo una regeneración total, y ahí viene la llenura del Espíritu Santo, el paquete completo de la salvación. Aleluya. El Espíritu Santo, con ese poder glorioso, nos regenera, nos limpia, nos santifica, nos purifica. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, recibimos el gran poder del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Yo no sé por qué en algunas partes, lógicamente que esto tiene que ver con una verdadera conversión,
Si la persona, el hombre o la mujer se convirtió a Cristo de verdad, lo recibió por primera vez de verdad, inmediatamente se recibe todo el paquete completo. No sé por qué en algunos sitios religiosos se hace la invitación constante a la iglesia de que pasen al frente por una insinuación del pastor a quienes quieren recibir el poder del Espíritu Santo. Eso da a entender que aún hasta los propios pastores no tienen el paquete completo que viene cuando se recibe a Cristo de verdad en nuestros corazones. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, recibimos el gran poder que es del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor, el cual nos permite ser lo que por nosotros mismos no podríamos ser y hacer lo que por nosotros mismos no podríamos hacer. Alabado sea el nombre de Cristo. El agua y el Espíritu representan la limpieza y la fortaleza del poder de Cristo que borra el pasado y da la victoria a nuestras vidas en el futuro. Esa agua que es la palabra, ese Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, es el que nos limpia y nos fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí en adelante empezamos a vivir en victoria, en triunfo espiritual. Las cosas viejas de la carne, del viejo hombre, han muerto y empezamos a vivir en la novedad del nuevo hombre que es seguro en Cristo Jesús, en victoria, poderosamente capacitados para vencer todo lo que haya que vencer que quiera contaminar nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Cristo. Pues lo que nace de la carne, carne es. Versículo 6 del Evangelio de Juan 3. Si estamos viviendo en el Espíritu, si hemos nacido del agua y del Espíritu, tenemos que estar viviendo en victoria. Nuestra carne tiene que estar sometida. La carne no nos va a llevar por senderos pecaminosos para hacernos desviar de la gracia de Dios. Cuando estamos viviendo en el Espíritu Santo. Pero cuando se vive en la carne, se vive en desgracia, en ruina, en miseria, en derrota. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso le dijo Cristo a Nicodemo. Nicodemo, mientras estén viviendo, no en el Espíritu, sino en la carne, son carnales, no son espirituales. Por eso podemos concluir, cuando usted ve una serie de llamados cristianos, entre comillas, en las congregaciones, que todavía están ahí vacilantes en cuanto al mundo, en cuanto si agradan a Dios o no. Cuando usted vea esa serie de llamados cristianos por ahí coqueteándole al mundo, a la carne, digan tranquilamente: este no es de Dios, no ha nacido de Dios, todavía es un carnal, no es un espiritual. Así predique, así ore, así ayune, así ofrende, así evangelice, así haga lo que quiera hacer en la obra de Dios, es un hombre
o una mujer que no es de Dios, no ha nacido de Dios, no es espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Jesús llegó y le dijo a Nicodemo, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu Santo es espíritu. O sea, el que le da lugar al Espíritu Santo es espiritual. Al nombre de Cristo sea la gloria. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo. Al Señor sea todo honor y toda gloria. Esta palabra es una palabra griega que significa tanto viento como espíritu, o sea, viento tempestuoso, un viento con gran poder. Alabado sea el nombre del Señor. Es espiritual. Piensa en las cosas espirituales. El que es carnal piensa en las cosas carnales, en las cosas mundanales. Aún, porque lo he hablado con carnales que ayunan, que oran, están ahí ayunando, están de rodillas, y yo no los veo aguantando hambre, pero con la mente en otra parte, planeando el pecado. Es que son carnales, son esclavos de la carne, del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. No pueden agradar a Dios, porque luego lo vamos a ver, que el que es de la carne no puede agradar a Dios. Amén. Pero el que es espiritual piensa en las cosas espirituales. El espiritual, si ayuna, si ora, si vigila, si está en el servicio, hermano, diario en la presencia de Dios, está pensando es cómo agradar a Dios. El carnal no. El carnal piensa es el cómo agradar la carne. Así esté ayunando. Por eso no nos garantiza en absoluto el que uno que diga ser cristiano, el que ora mucho, 2, 3, 4, 5 horas ahí de rodillas, o se mete en ayuno 2, 3 días de ayuno, eso no garantiza de que es espiritual. Eso no garantiza de que es cristiano, de que ha nacido de nuevo. El ser humano no es nada más que carne. Oiga, ¿por qué es que tenemos que nacer del Espíritu? Porque así seamos cristianos, lo único que somos es carne. Ojo hasta donde nos quiere llevar este tema del por qué el nuevo nacimiento. El que es carnal, el que piensa en las cosas de la carne, está en la carne. El que es espiritual piensa en las cosas del Espíritu, pero está en la carne. Está viviendo en un estuche de muerte, el cual ese cristiano tiene que tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo lo dijo. No que lo haya alcanzado todavía, pero una cosa sí hago, me proyecto al blanco, tengo la vista en el blanco. Y llegó un momento en que me dijo a mí, y le dice a usted en esta hora, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo te dice a ti y a mí, no vaya a ser que yo ore mucho, ayune mucho, evangelice mucho, alcance muchas almas y a la postre me pierda. Cuán equivocados están muchos grupos religiosos, muchos pastores y muchos miembros de banca. Por eso, hermano, no es de aterrarnos
que en cada culto y se haga la invitación, pasan esas cantidades al frente. Claro, si son carnales, no han podido despojarse de ese caparazón de la carne, no han podido vencer la carne. Estamos en la carne, vivimos en este estuche de carne, pero tenemos que mantenerlo vencido, sometido a nuestro espíritu. Aleluya. El ser humano no es nada más que carne, y sus posibilidades se limitan a las de la carne. Por doquier nos movemos, estamos en la carne. Nos está acompañando este peligroso enemigo, la carne. Romanos 8:5. Tenga mucho cuidado con los niños allá, hermano. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Romanos 8:5. Sea bendito el nombre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Por sí mismo no puede el ser humano salir de la frustración y del fracaso. Eso lo sabemos muy bien. Es el hecho universal de la experiencia humana. Pero la esencia misma del Espíritu Santo es un poder y una vida que están por encima de la vida y el poder humano. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de nosotros, la vida derrotada de nuestra naturaleza humana se transforma en vida victoriosa de Dios. A Dios sea todo honor y toda gloria. Es necesario permitir que el Espíritu Santo tome posesión de nuestras vidas, para que así nuestra humana naturaleza se transforme en vida victoriosa de Dios. Queremos vivir una vida victoriosa en Dios. Tenemos que darle lugar a que el Espíritu Santo tome posesión de nuestras vidas. Si el Espíritu Santo toma posesión de nuestras vidas, nosotros podemos vencer con gran facilidad esta naturaleza pecaminosa. Alabado sea el nombre de Cristo. Y viviremos una vida victoriosa en Dios. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es experimentar un cambio radical. Si usted quiere saber en realidad quién ha nacido de nuevo, es aquel que ha experimentado un cambio total. El cual este cambio se describe como renacimiento o recreación. Inmediatamente se recibió a Cristo, esa persona inmediatamente es recreada, tiene una nueva creación en su vida, una nueva regeneración, ha resucitado, porque primero estaba muerto en sus delitos y pecados. Cuando se recibió a Cristo en el corazón, se obtuvo el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento significa un cambio total, absolutamente. Por lo tanto, se manifiesta en una regeneración, en una nueva creación. Alabado sea el nombre de Cristo. Este cambio se produce cuando amamos de verdad a Jesús y le dejamos entrar en nuestro ser. Muchas personas han pasado supuestamente a recibir a Jesús,
pero lo han hecho es por propósitos materiales. No lo han hecho con el propósito o el deseo de agradarle interna o totalmente, con un cambio total, sino superficial, a medias, por un interés material. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando le amamos de verdad y le dejamos entrar en nuestro ser, ahí es donde se produce ese real cambio en nuestras vidas. Queremos ver una persona que en realidad le ha recibido de corazón y que ama a Cristo, cuando usted ve que en él se ha producido un cambio total. De ahí podemos aceptar la voluntad de Dios de verdad. Es cuando podemos aceptar la voluntad de Dios de verdad. La voluntad de Dios es vivir su palabra. Muchos no se han sometido a la palabra de Dios. Saben que hacer esto y aquello desagrada a Dios, por lo tanto lo hacen. No están sometidos de verdad a la voluntad de Dios, a la obediencia de lo que Dios establece en su palabra. Por lo tanto, no han nacido de nuevo, no tienen una nueva recreación, un nuevo nacimiento. De ahí llegamos a ser ciudadanos del reino de los cielos e hijos de Dios, cuando aceptamos la voluntad de Dios de verdad, cuando empezamos a vivir acorde a la voluntad de Dios de verdad. Ahí nos constituimos ciudadanos del reino de los cielos e hijos de Dios. No puede decir un carnal que es del reino de Dios en los cielos, ni mucho menos que es hijo de Dios, si no ha aceptado vivir a plenitud la palabra de Dios. Y ahí llegamos a ser ciudadanos del reino de los cielos e hijos de Dios, y entrar en la vida eterna, que es la misma vida de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. No podemos decir que heredamos la vida eterna si no estamos viviendo la voluntad absoluta de Dios. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Según el diálogo del versículo 8 y 9, hay cosas que no sabemos, pero vemos sus efectos. Jesús llegó y le dijo a Nicodemo, él era un maestro de la ley, uno que enseñaba a otros. Qué triste que se enseñe según la palabra de Dios, pero no se entiende la misma. Este hombre era maestro de la ley, pero no entendía unos principios vitales, esenciales para tener comunión con Dios. Qué tristeza que eso sucede en muchos grupos religiosos. Y Nicodemo era uno de ellos. No sabía, él deseaba agradar a Dios. Sabía que había que tener un nuevo cambio para agradar a Dios, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces el maestro le tuvo que decir, mire Nicodemo, versículo 8 y 9, por cuanto alabado sea el nombre de Cristo. Mire lo que le dijo el Señor a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Tremendo, alabado sea el nombre del Señor. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú nuestro maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio.
Mire, Nicodemo, usted habla cosas que sabe, pero qué triste que no sabe en realidad el significado de las cosas. El viento sopla. Nadie sabe de dónde viene el viento, ni para dónde va, ni cómo se hizo el viento, pero el viento existe. ¿Por qué sabemos que el viento existe? Por sus efectos. Así es el que es nacido del Espíritu. Sabemos que el Espíritu obra en nuestras vidas por sus efectos. ¿Cuáles son los efectos? Un cambio radical total en nuestra vida, pero no sabemos cómo se hace eso. Eso es verdad. Hay cosas que no sabemos, pero vemos sus efectos. El Espíritu es exactamente lo mismo. Puede que no sepamos cómo obra, pero podemos ver sus efectos en nuestras vidas humanas. El que ha nacido del Espíritu no sabe cómo se efectuó ese cambio, pero sabemos que hemos nacido del Espíritu por los efectos, por los resultados, por lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo no soy capaz de vencer esta carne si no fuera por la intervención del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Es por el Espíritu Santo, por el efecto, por el poder del Espíritu Santo que vencemos el adulterio, la mentira, el robo, etcétera, etcétera. Si no fuera por el Espíritu Santo que está dentro de nuestras vidas, no podemos vencerlo. Hay un cambio en nuestras vidas y nos damos cuenta porque lo vemos, lo sentimos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Como vemos los efectos que produce el tener al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, podemos sacar conclusiones individualmente. El carnal puede decir: yo no he nacido del Espíritu porque estoy haciendo esto que desagrada al mismo Espíritu Santo. El espiritual, el que le ha dado lugar a que el Espíritu Santo tome posesión de esa vida, puede decir: yo tengo al Espíritu Santo, he nacido de nuevo porque he cambiado. Se ven los resultados en nuestras vidas. En mi vida se ven los resultados. Por eso el Señor le tuvo que decir a través del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. El que siembre, le dijo el apóstol Pablo allá a los Gálatas, el que siembre para la carne, de la carne segará, recogerá corrupción, dolor, quebranto. Pero el que siembra para el Espíritu heredará la vida eterna, salvación y vida eterna. Gloria al nombre de Cristo. Tendrá la dicha eterna. Gloria al nombre de Cristo. Muchas personas han nacido por el poder del Espíritu Santo. Amén. De ahí es que, por ejemplo, en una empresa, hermano, se convirtió a Cristo uno que había sido un borracho empedernido. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Y empezaron los de la empresa a hacerle bullying. A buscar la manera de cómo hacerlo caer. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Pero como este hombre se había convertido a Cristo de verdad, antes de convertirse a Cristo, mire en qué consiste el nacer del Espíritu. El que es del Espíritu, el que es espiritual, el que no es carnal, era un pervertido, no esperaba sino que llegaran los viernes
o el momento de la década, de la quincena, etcétera, etcétera, para pervertirse. Pero se convirtió a Cristo. El Señor lo encontró en ese camino de inmundicia, de inmoralidad, de disoluciones. Y estos antiguos compañeros de rumba, de placeres, hicieron todo lo posible por ridiculizarle. Y una de las preguntas que le hiciesen estos compañeros de francachelas, de parrandas, de prostitución, fue: ¿no nos dirás que crees en los milagros y que has cambiado tu estilo de vida de verdad? Preguntas para tratar de ridiculizarle. Este hombre que se había convertido a Cristo, que le había dado lugar a que el Espíritu Santo tomase posesión de su vida, respondió muy tranquilamente: yo no sé si existen milagros, tampoco sé cómo se efectúan, no lo sé. No entiendo cómo lo hace el Señor Jesús, si es que lo hace. Eso se lo dijo al escrutinio de cada cual. Contestó: pero lo que sí sé es que en mi casa el Señor Jesucristo ha convertido el licor en comida, en vestido, en bienestar para mi familia, pues ha hecho algo en mi vida que ya no siento el deseo de buscar el licor, la parranda y las mujeres extrañas. Eso sí lo sé. Ha convertido todo eso que yo malgastaba en licor, en ropa, comida y todo lo necesario para mi familia. Ese es el nuevo cambio. Ese es el cambio radical del que ha nacido de nuevo. Su vocabulario no es el mismo, ha cambiado. El que no ha nacido de nuevo, su vocabulario casi que se puede decir que es igualitico al del mundo. Sucios de labios, corrompidos de labios, se expresan mal el cónyuge contra la cónyuge, etcétera, etcétera. Puede que no entendamos cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, pero su efecto en nuestras vidas está a la vista de todo el mundo. Yo no sé cómo el Espíritu Santo obró un cambio en mi vida, no lo sé. Cómo el Espíritu Santo cambió mi vida, dejó que mi vida ya no fuera más de borrachera, mujeriego, etcétera, etcétera. Y ahora viviendo una vida de sobriedad, una vida de fidelidad, una vida consagrada no solamente a Dios, sino a mi familia. No sé cómo se hizo eso, pero sí sé que el mundo sabe que en mí hay un cambio. Amén. Eso lo sabemos. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria.
El argumento incontestable a favor del Evangelio son las vidas cambiadas de los que lo han aceptado de verdad. Tremendo, hermanos. El argumento incontestable. No podemos contestar esa pregunta. ¿Usted cómo hizo para cambiar? No sé. Pero he cambiado, he cambiado. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo, no por mis propias fuerzas. El argumento incontestable a favor del Evangelio son las vidas cambiadas de los que lo han aceptado de verdad. No sabemos cómo sucedió ese cambio, pero que lo hay, lo hay. Amén. No sabemos cómo sucedió ese cambio, pero que lo hubo, lo hubo. Que lo tenemos. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hemos logrado? Por la intervención del Espíritu Santo, por la operación del Espíritu Santo. Por eso ningún fiel y verdadero cristiano puede decir: yo he cambiado porque yo sí soy esto y aquello, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí leo la palabra, la estudio, la sé, la conozco. No, es por la intervención del Espíritu Santo. Cuán equivocados están aquellos que se encierran todo un santo día para estudiar la palabra, creyendo que con estudiar la palabra van a cambiar. Cuán equivocados están aquellos que piensan que por ayunar o vigilar son cristianos. Cuán equivocado están. Eso hay que hacerlo. No se puede dejar de hacer. Hay que estudiar la palabra, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que hacer la obra, sí, pero no creamos que por eso se es cristiano. Se hacen estas cosas porque somos cristianos. Se ora porque somos cristianos. Se ayuna porque somos cristianos, hemos nacido de nuevo. No para nacer de nuevo, no para ser cristianos. ¿Estamos entendiendo? Es fácil tomar parte en grupos de discusión, ponerse a estudiar y a leer libros, a discutir intelectualmente el cristianismo, pero lo esencial es experimentar el poder del Evangelio. Lo esencial es experimentar el poder del Evangelio. Es verdad que es importante tener una comprensión intelectual del orbe de la verdad cristiana. Pero es mucho más importante tener una experiencia vital del poder de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Oiga bien esto, amados. Es fácil tomar parte en grupos de discusión, ponerse a estudiar y a leer libros, a discutir intelectualmente el cristianismo, pero lo esencial es experimentar el poder del Evangelio. Es verdad que es importante tener una comprensión intelectual del orden de la verdad cristiana, pero es mucho más importante tener una experiencia vital del poder de Jesucristo. Que el Señor en nuestras vidas nos muestre, nos haga sentir en nuestro ser internamente ese gran poder de Jesucristo, obrado, producido por el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Amados, que Dios nos ayude a nacer de nuevo, pero porque nosotros lo hayamos propuesto en nuestro corazón de verdad. En nuestro próximo segmento vamos a mirar Jesús, nuestra propiciación, para que haya el verdadero nacimiento. Jesús, nuestra propiciación. ¿Qué es propiciación? Lo vamos a saber en el próximo segmento. Padre Santo que estás en gloria,